Ponte cómodo y goza de mi lectura. Dagger, escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús, para su canal Azul Zafiro. Octubre 2025. Una daga apunta a mi corazón. Acero inglés, mango de oro puro, preciosos rubíes incrustados. La hermosa Diana es quien la sostiene, justo en medio de sus pechos, en medio de nuestros cuerpos. Para ella soy un juego. No imagina que mi mente arde. Delirio es poseer una sola de sus sonrisas. Por un sí de esos labios, mis dedos se enredarían en sus cabellos de fuego. Con un beso, solo un beso, hundiría la punta de la daga en mi corazón. Y sé, hermosa Diana, que mantendrías tus manos firmes, resueltas, mortales. Porque nuestra pasión y deseo es lo que buscan. Ser yo, tu devoto esclavo, y tú, mi señora cruel. Cavendish. Capítulo 1. Nueva York, 1951. La noche era fría, nevaba. El recorrido en auto fue silencioso. No podía detener las lágrimas de coraje y humillación. No hubo lamentos, ni un solo gemido dejé escapar. No me mostraría vulnerable ni siquiera en aquella indignante situación. El viaje fue largo. No sé cuánto tiempo pasó, ni hacia dónde nos dirigimos. Entre mis desgarrados recuerdos balbuceé algunos monosílabos a sus preguntas. Tuve que tragarme el orgullo. Por primera vez sentí miedo de verme sola en medio de la calle sin saber a quién recurrir. Vaya bofetada del destino. Tenía que ser precisamente él. Hubiera preferido amanecer muerta y devorada por los perros en algún oscuro callejón que tener que soportar sus oprobios. Increíblemente, no los hubo. Con ácidas marcas negras ensuciando mi rostro del que tan orgullosa me sentía, agradecí su ayuda manteniéndome en silencio. La extraña sensación de que él lo sabía me llenó por dentro, cayendo como una gota cristalina, estrellándose contra un corazón herido, vibrando como un suave halo de luz por todos mis oscuros rincones. Adelante. La mujer atravesó la puerta del modesto apartamento. El propietario no podía ocultar su linaje. Miró alrededor. Ella tampoco podía esconder el suyo, observando con desdén cuán austero era el lugar. Con la faz marcada por la brutalidad del que fuese su pareja, en ese momento había decidido que ya no lo era más. Levantó el mentón y la ceja derecha perfectamente delineada con aquel garbo cínico que le caracterizaba, sintiendo que ese sitio estaba muy por debajo del nivel aceptable al que estaba acostumbrada. ¿Qué más daba? ¿Era eso? ¿O ser exhibida por la prensa amarillista como si fuera una de tantas que buscan escalar, apoderándose de algún prospecto acaudalado? ¿Y qué? ¿Acaso no lo soy? Se preguntó con rudeza para sus adentros. Definitivamente no. Fue su contundente respuesta. Ella misma poseía poder y riqueza. Era dolorosamente bella, brillante. Podía darse el lujo de rechazar hombres, cambiarlos como cambiaba de negligé.
Sin embargo, se había involucrado con un hombre inteligente, astuto, una verdadera fiera en ambos sentidos de la palabra. Debía ser congruente y terminar de aceptar que le llevaba profusa ventaja en cuanto a crueldad fría se trataba. Belphebe no era una casquívana trepadora social. Tuvo que admitir que, esa vez, había caído en su propia trampa. Quizá la descripción de tan despreciable apelativo estaba a su justa medida. Era una mujer caprichosa, poderosa, una zorra caudalada, al fin y al cabo. La mandíbula se tensó al apretar los dientes. No debía exteriorizar la rabia por ahora. Lo suyo eran caprichos de heredera, de una pobre niña rica casi enamorada que había caído en las garras de una bestia. Ese oscuro y peligroso destino la llamaba como polilla a la luz. El crudo deseo insano de hacer su voluntad por encima de lo que sea era lo que la tenía hipnotizada. Aquel hombre con quien estaba involucrada igualmente aplastaba a sus enemigos como la batía ella en el lecho, en el piso, en el auto, donde se le antojara, derrumbando ese cliché de señorita de alta alcurnia, convirtiéndola simplemente en una marioneta, bajo su cuerpo, sin adornos ni títulos, solo dos seres entregados a un lacerante y adictivo placer. Nunca antes habían logrado dominarla de aquella manera, haciéndola sentir viva al filo del peligro. Disfrutaba la adrenalina corriendo por las venas, las cosas prohibidas que le mostraba, las delicias que le hizo sentir, el corazón latiendo apresuradamente presa del miedo, pero también de la emoción, viéndolo completamente desnudo. Cuánto disfrutaba de aquellos acoplamientos. Nunca le pasó por la mente cuestionarse dónde había aprendido aquellas costumbres, con quién lo había hecho y cuántas veces. Era tal la arrogancia, la seguridad en sí misma, que todo giraba en torno a ella, invariablemente. Angelo era un experto en provocar placeres. La dejaba rendida por completo. Aún dormida, él seguía machacando su cuerpo hasta que tenía suficiente. Pero nunca tenía suficiente. Esa misma noche lo acababa de constatar. Qué imbécil fue imaginar que era la única. ¿Cuándo me volví tan frágil, tan inútil, tan poca cosa? No pudo evitar decirlo, aunque en un tono de voz tan bajo que su acompañante no pudo escucharla. En lo más profundo de su corazón, la vena intempestiva Dagger salió a flote reclamando su derecho de ser la única, la que se llevara las caravanas y el respeto. Irrisoriamente lo era. El séquito privado, los socios, la reconocían a ella como su pareja oficial. Sin embargo, era lo mismo que ser una esposa bien casada, un bello florero de cristal en el amplio salón, un trofeo, un cuerpo como cualquier otro para cohabitar, y eso, ser ordinaria, le pudría las entrañas. El título de la señora no lo tenía. Solo faltaba ese requisito, creía ella, pero señora de nombre nada más, porque no haría ninguna diferencia antes y después del rito de la ceremonia con el vestido blanco. Otro objeto decorativo caro para lucir, legalmente aceptable. La triste realidad de las mujeres era que los hombres hacían valer su papel de macho cabrío en otra casa que no era su hogar, ardiendo en otro lecho, entre otros brazos, mientras que su mujer, la gran señora D, pasaba largas noches llorando en su enorme y fría cama, esperando por el amor prometido de la niñez que nunca llegaba, que no brindaba consuelo, protección ni felicidad matrimonial alguna. Y así, exactamente estoy yo, reconoció con furia siseando,
Apretó los ojos y movió la cabeza en total negación. Cólera, desesperación, orgullo herido, barriéndola entera. El dolor de su cuerpo magullado no la podía dominar. No quería escuchar a su organismo, solo a su mente consternada por tanto cúmulo de sensaciones. Cómo se odiaba en ese momento, porque se había jurado a sí misma que siempre tendría lo que deseara, que no se conformaría con ser una del montón, que disfrutaría de la vida y le exprimiría hasta la última gota de satisfacción. Pero ese sueño dorado duró poco. La señorita de buena familia pertenecía a los opulentos Dagger. Era una chiquilla berrinchuda a quien otra malparida le había quitado su juguete favorito. No era que amara a Angelo Borio en realidad, era que no podía soportar la idea de que otra tomara lo que era suyo. No perdería ante alguien tan insignificante. Me quedé inmóvil en el centro del pequeño departamento mirando a la nada, recordando cómo fue que me hallaba en aquel lugar, cuáles eventos me llevaron hasta este punto, y luego él saliendo de la nada. Los hechos aparecieron en mi mente como si fuera la protagonista de una película de horror. Ordené que permanecieras en la mansión. Él me sacó del brazo por la puerta trasera de aquella casa de citas. Solo porque tú lo dices. No soy una de tus criadas a las que puedes mandar. Me zafé de su agarre con suficiencia, aunque me apretó tan fuerte que mayugó mi carne. Me miró con ojos gélidos. Uno de sus guaruras le puso un cigarrillo encendido al filo de los labios. Ese gesto tan bajo y perverso. Por un momento sentí el terror que seguramente infundía a sus víctimas. Jamás creí estar alguna vez del otro lado. Como uno más de los sentenciados en su lista negra, mi nombre estaba escrito con sangre en su libreta de trofeos forrada de cuero negro. Cuero negro, muy apropiado, pensé con ironía. Luego él se ocupó de mí. Aquella mirada estoica me amedrentó. Nunca sabía qué esperar cuando hacía ese ritual del cigarrillo. Lo tomó entre sus dedos, lo retiró de sus labios con toda calma, mientras maquila en su mente diabólica qué castigo me merecía por mi atrevimiento. Luego expulsó con exquisita elegancia el humo al aire, ese gesto que me incitaba y me parecía sexy. Ahora me aterrorizaba a punto del grito. «Vete a casa», fue la tajante respuesta, más bien su orden. Se giró en redondo para encaminarme hacia la puerta trasera del lujoso establecimiento Dolce Vita. «¡No!», anuncié con sentido de orgullo de saber quién era yo. «Quiero que demuestres respeto por mí. No soy una callejera barata de las que te gusta dominar, encadenar y humillar». Esa sarta de tonterías salió a borbotones de mi boca antes de que pudiera darme cuenta de que me había perdonado la vida. Estúpida, había cavado mi propia tumba. «Yo respetaré a ti», dijo en un ataque de risa cínica, volviéndose en cámara lenta hacia mí. En un instante, un fuerte golpe me envió al suelo. Mi rostro ardía. Un dolor sordo se expandió con rapidez desde la sien izquierda hacia mi mentón. Sentí la sangre tibia brotar de mi labio roto. Ni siquiera lo vi venir. Acto seguido me levantó del suelo con sus poderosas manos, como si fuera una frágil muñeca, elevándome hasta quedar al nivel de su cara desencajada. Su hermoso cabello desgreñado cayendo sobre sus ojos, justo como cuando me tenía. Ese fugaz pensamiento me distrajo por segundos.
Su mirada depredadora ahora me atemorizaba en lugar de excitarme. Aturdida por completo, desorientada, la cabeza me daba vueltas en una sádica mezcla de excitación dominando mi cuerpo y miedo atroz ensombreciendo mi mente. Eres menos que una mujerzuela, Belle Phoebe. Su aliento caliente quemando mi mejilla moratada. Tú sei una putana. Sisió cada letra contra mi oído. Luego lamió arrastrando su lengua caliente justo donde me había golpeado, cubriendo con abundante saliva el mentón, la mejilla, la oreja y la sien. Me provocó temblar de pánico. Voy a morir, fue mi único pensamiento. Con saña volvió a arrojarme contra el pavimento frío. Las costillas se comprimieron. Jamás había sentido algo como aquello. La nieve amarillenta, maloliente, derritiéndose. Las baldosas enlodadas eran lo único que podía percibir por debajo del dolor. Puso el pie entre mi talle y el vientre, obligándome a tenderme contra el piso. Al instante me contraje. Esforzándome en abrir los ojos, intenté buscar una escapatoria y huir de su fuerza. Mi agresor tenía la cara esculpida en hielo cortante. Luce tan hermoso, pensé. Sentí compasión por mí al comprender el nivel de masoquismo al que me tenía sometida. Adoraba su rostro con aquel gesto. Esos pensamientos taladraban mi mente. Hizo bien su trabajo al dominarme, con su intimidad pervertida y sádica, al punto de admirarle cuando me lastimaba. Estaba hasta el infierno de encolerizado. Aquel ritual lo conocía bien. La estocada final enviaría una respuesta definitiva al desafortunado que se hubiera atrevido a contradecirlo. Por las mañanas, el periódico traía noticias de un cuerpo irreconocible flotando en el sucio Hudson. Ciertamente esos titulares me estremecían, pero a la vez me divertían. Nadie podía meterse con Borio. Me sentía la reina intocable en un poderoso reino de cristal. Ahora era su presa, la próxima víctima en el fondo del río. Después de ejecutar la orden definitiva, sigo yo. Seguí divagando mientras luchaba para librarme de su pie. Se volvía febril, me llevaba cargando a su cama para poseerme de forma brutal. Ese estado de descompostura, esa mirada maldita fuera de control. En otro tiempo tuve el privilegio de aplacar su ardor, pero no era suficiente para alguien adicto como él. Los dolores en la entrepierna lo confirmaban cuando despertaba por la mañana completamente sola en la habitación principal de la lujosa mansión. Solo recordaba cómo seguía y seguía sin cansancio mientras yo no podía mover ni un músculo. Esa sensación de soledad y a la vez de reto por seguirle el paso, de estar a la altura, me hizo perder el suelo. ¡Qué estupidez! Nunca imaginé que ahora sería yo la víctima irreconocible de la que hablarían los diarios matutinos. Un trabajo supremo, puesto que sería ejecutado por él mismo. ¡Bastardo de porquería! Mi vista recorrió rápido el callejón. Sus guaruras ya no estaban, solo él y yo a su merced. Envuelta en pánico, quise gritar. Desde su altura hizo el gesto con su dedo anular de guardar silencio. Por instinto grité con todas mis fuerzas, forcejeando para librarme, desatando la tempestad. Angelo me tomó por el busto, elevándome por medio de mi ropa hasta dejar de tocar el suelo con los zapatos de terciopelo azul que calzaba.
Comencé a manotear para tratar de soltarme. Las finas telas que tanto le habían costado para ataviarme como a una reina lastimaban mi piel bajo las axilas por la forma tan brusca en que me elevaba. «Stacycito», volvió a sisear. No perdí el control nunca. De alguna parte tomé fuerza. Con la mano derecha le abofeteé con todo lo que tenía. Entre los forcejeos, el diamante del anillo en mi dedo anular giró hacia mi palma, por lo que la enorme piedra impactó en su nariz, lacerándola. Antes de soltarme, me propinó una serie de bofetadas mientras yo caía al suelo. Mi cuerpo parecía tan liviano que tardó demasiado en desplomarse. Boca abajo arañé las losetas mientras el monstruo tocaba el daño hecho a su tabique nasal. Escuché que se reía diciendo que se lo había roto. Parecía estar complacido de la forma en cómo logré que me soltara. Eso solo empeoraba las cosas. Como todo fanático de la cacería, los intentos de huida le atraían de una forma casi morbosa. Ahora era yo su presa declarada. Traté de huir a gatas mientras se limpiaba la sangre de la nariz con su fino pañuelo italiano. Entre lágrimas y desorientación me puse de pie. Caminé dando tumbos hacia la luz de la calle. Había conseguido salir del callejón oscuro. Conociéndolo, sabía que esperaba precisamente eso. Quería darme ventaja, y yo se lo estaba haciendo más emocionante, solo para alimentar su ya inflado ego. La calle estaba desierta, mas alcancé a ver un automóvil que rechinó las llantas de cara blanca en reversa. Luego detuvo la marcha. Alguien se apeó con lentitud. Otro morboso más a quien divertir. Casi jadeé por mi absurda y lastimera situación. Iba a rogar por auxilio. Ese sujeto de poca monta, fuera quien fuere, era mi única salvación. Sentí el jalón en los cabellos antes de que pudiera gritar, y en un solo movimiento me hizo quedar de rodillas con la cabeza sometida y la mirada al suelo. Claro, justo como le gustaba. Después de todo, yo fui a buscarlo a ese muladar por voluntad propia. Mientras me sostenía con brutalidad en esa posición, pude notar la firme erección bajo sus finos pantalones grises. En ese momento comprendí que tenía razón. Yo era menos que una mujerzuela que se entrega por plata. Simplemente me entregaba a cambio de nada, ni siquiera de amor como lo hace una esposa devota. «Besa mi zapato y límpialo con tu lengua», ordenó en un marcado acento italiano. Esta vez su juego me hacía temblar de pavor. Era denigrante a la vista de cualquiera que pasara por ahí. Yo, la orgullosa Belle Phoebe Dagger, limpiando el fango asqueroso de los zapatos de un cerdo con traje caro. Había perdido de vista el auto que creí traía mi salvación. Me sentía avergonzada. Quizás el fisgón estaba disfrutando del show a mis costillas. Era una sensación intolerable. No quería hacerlo. Mi suficiencia me impedía cumplir con tal demanda. Jaló de mis cabellos empujando mi cara más cerca. Traté de forcejear anteponiendo mis manos contra el piso para evitarlo. Eso solo enardecía más a mi captor. Le estaba dando justamente lo que quería, un poco de dificultad. Solo un poco, porque al final me sometería con su fuerza bruta. Apreté los ojos, ahulgué el grito, pues solo lo haría avivarse. Esto iba a acabar mal. «No se trata así a una dama». Mi alma rabiosa, temblorosa, ahora caía más bajo.
Teníamos público, y eso era algo mucho peor aún. Muy pronto, el espectador se daría cuenta de quiénes éramos. La deshonra arruinaría a mi familia. Tú lo has dicho, señora. Esta es una putana cual seas. Sigue tu camino, buen samaritano. No te metas donde no has sido requerido. Vete. No has visto ni escuchado nada. Ordenó Borio en ese tono seco y autoritario de siempre. Me voy, pero me la llevo conmigo. ¡Stronzo! ¡Eres un pedazo de retrasa! Antes de que pudiera volver a respirar, después de un fuerte y doloroso jalón, me encontré libre del furioso puño que sostuvo mi cabellera. Un verdadero caballero trata con decencia a una mujer, sea quien sea. Un hombre que somete no es más que un gran hijo de... con tendencias desviadas. Vaya comentario de mi Salvador. Nadie se atrevería a decirle esas cosas a la bestia que me tenía en sus manos. Lo envió de un certero puñetazo en la mandíbula a besar el adoquinado, noqueándolo. Yacía en el sucio piso en una posición indecorosa, con las rodillas dobladas, la cara recargada en el suelo pestilente y el trasero espléndido elevado, igual a la que me tenía a mí momentos antes. Trató de incorporarse, pero el golpe había sido tan fuerte que no conseguía dominar su propio cuerpo. El recién llegado me tomó del brazo para que me pusiera de pie con algo de rudeza. Al fin pude mirarlo. En ese momento dejé de respirar. Que se abran todos los oscuros infiernos y me traguen entera. Era Romualdo Cavendish quien me había salvado de ese salvaje animal. Por instinto y sorpresa me zafé por el ultraje vivido, pues él presenció todo, mas no iba a demostrar victimismo. ¿Vas a quedarte con él? Cavendish señaló al sujeto que reptaba por el suelo intentando recuperarse. Eso golpeó mi sien dolorida como un mazo. ¡Claro que no!, gritó mi cabeza haciendo eco por todo mi cuerpo. Moví mi rostro en señal negativa y, ayudada por él, nos dirigimos al auto. Me subí lo más rápido que pude, olvidándome del malestar. Rodeó la parte delantera del vehículo, montó en el asiento del conductor y salimos disparados de aquel lugar. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Moví la cabeza sin dirección definida. ¿Estás herida? Me volví hacia la ventanilla mientras limpiaba mi labio con el pañuelo que llevaba bajo la manga. Creo que solo el orgullo, remató al no obtener respuesta de mi parte. Lo encaré molesta. Quería gritar que parara y me dejara bajar, pero en tales condiciones los custodios de mi pareja me encontrarían en un santiamén. Sabía que tenía que dejar a un lado la pedantería. Como bien lo dijo, al menos hasta saberme lejos y a salvo de esos matones que no tardarían en darse cuenta de que su jefe yacía noqueado con el trasero en alto, aunque sabía que no existía tal lugar. No para mí. Tu blusa está rasgada. Cúbrete, está helando. Tenía el pecho al aire, asomando escandalosamente sobre el sostén de encaje blanco. El pecho erecto por el frío empujaba la fina tela y no me había dado cuenta. El animal que dejamos atrás me levantó con tanta brutalidad que hizo trizas mi blusa de seda y encaje. Nunca había sentido tanta vergüenza como en ese momento. Me cubrí apenada. Sentía el sonrojo inundar mis mejillas. Era patético el momento, todo en sí mismo. Yo, que me ufanaba en mostrar mi belleza en todo su esplendor, ciertamente nunca había estado en una situación así.
Te llevo a un hospital para que puedan examinarte. No. Ese sujeto fue un bruto. Te lastimó. No respondí a su cruda aseveración. Seguía tapando mi pecho, tomando los volados y los encajes destrozados. Tenía las manos frías, resecas, el alma congelada. Entonces, ¿te llevo a tu hotel? No, no puedo volver allí. Ir a buscarte, ¿no es así? Es imbécil malnacido. ¿Cómo puedes? Volvió la vista al camino levantando la mano en señal de resignación. No es asunto mío. No. La prensa. Sintiéndome vulnerable por la línea de pensamiento dicha en tan pocas frases, lo miré. Él me observó en silencio, sondeando, ya no con la severidad de hacía un momento, sino con, podría decir que, caridad o lástima, qué sé yo. ¿Qué importaba lo que dedujera? Don Perfecto, si en ese momento en lo único que podía pensar era en lo que hablaría la prensa sobre mí, convertida en la comidilla del país entero. Belphy Vidager, la hermosa heredera acabada a palos por su altruista y depravado novio. De ninguna manera. No me mostraría en público en esas condiciones, así tuviera que... Esquivé su mirada sagaz con desprecio. Entiendo eso. Tengo un lugar. Aceptando su ofrecimiento, me dejé llevar a su territorio. En realidad, no tenía más opciones. La cabeza me punza con este dolor tan agudo que no quería pensar en nada más. No podía recurrir a mi hermano. No se encontraba en Nueva York. Me advirtió tantas veces que me apartara de ese fascineroso, pero autosuficiente como siempre he sido. Mandé todo pensamiento de alerta lejos de mí, tirándome de cabeza a la red de ese depredador mucho más sinvergüenza que yo. Creí tenerlo dominado. Al final fui la sumisa, desnuda o vestida, una verdadera mujerzuela cara. Dándome algunas indicaciones, la voz de mi salvador me trajo de vuelta al presente. No es a lo que estás acostumbrada, pero servirá a tus propósitos. ¿Es tu picadero?, dije con desdén, obligándome a concentrarme. ¿Y si lo fuera? ¿Tienes algún problema con eso? Creo que no estás en condiciones de exigir, respondió sin inmutarse. ¡Cállate!, repliqué con enfado a su irónica respuesta. Si no estás conforme, puedes irte en cualquier momento. Solo te pido que pongas seguro a la puerta. No hay mucho de valor aquí. Quizás, si eso te incluye a ti también, soltó con bravura. ¿Cómo te atreves?, me indigné. Sí, aún tenía fuerza para la indignación. ¿Tus palabras?, dijo con seriedad. ¿Te quedas o te vas? Dime, para poner la llave. No confío en ti. ¡Me quedo!, argüí cabreada dándole la espalda. Como quieras. Toma lo que necesites, te advierto. No me gustan los husmeadores. Bajé la vista. ¿Acaso Belphy Vidager se merecía un trato de esa clase? Claro que sí. A mí nada me detenía. Eso él lo sabía de primera mano. La amenaza era más que directa y bien fundada. No podía culparlo. Pero esa posilga, ¿qué podría tener de interesante? El establo de mi casa en Kenilworth era más acogedor y grande que ese muladar sombrío. Sin embargo, en mi actual posición, no estaba en condiciones de abrir la boca. Lo que más me urgía era que se largara para poder llorar y sacar toda mi rabia sin que nadie fuera testigo.
En el baño hay instrumentos de curación y algunos analgésicos. En el armario de la derecha hay frazadas extra. Todo está limpio. El silencio reinó en el pequeño lugar. Le había dado la espalda ya que no deseaba mirarlo más. Quería gritarle que se fuera de una vez. No podía contener más el dique ya fracturado de mis lágrimas. Escuché la puerta cerrarse. Me giré. Romualdo se había ido. Mi llanto cayó a borbotones de mis escocidos ojos, gruesas hileras interminables que corroían mi voluntad. En un instante sentí el impulso de correr y alcanzarlo, de pedirle que no se fuera, de rogarle que por favor no se fuera. No quería estar sola, quería sentirme segura, quería que me abrazara como nunca lo hizo mi padre y así poder llorar hasta que se acabaran mis lamentos. Mis manos temblaron, mi orgullo no me dejó mover ni un solo pie. Estaba segura de que no aceptaría, que incluso se burlaría de mí, que esta vez no se contendría de hacerlo. Ni siquiera le pude agradecer. Mi miseria no me permitió decírselo. Gracias. Gracias por salvarme la vida, murmuré ante la puerta cerrada. Imaginé su espalda alejándose con intenso temor de que pudiera haberme escuchado. Busqué el rincón más oscuro y me refugié a llorar como nunca en mi vida lo había hecho. Una daga apunta a mi corazón. Acero inglés, mango de oro puro, preciosos rubíes incrustados. La hermosa Diana es quien la sostiene, justo en medio de sus pechos, en medio de nuestros cuerpos. Para ella soy un juego. No imagina que mi mente arde. Delirio es poseer una sola de sus sonrisas. Por un sí de esos labios, mis dedos se enredarían en sus cabellos de fuego. Con un beso, solo un beso, hundiría la punta de la daga en mi corazón. Y sé, hermosa Diana, que mantendrías tus manos firmes, resueltas, mortales, porque nuestra pasión y deseo es lo que buscan, ser yo, tu devoto esclavo, y tú, mi señora cruel. Cavendish. Continuará. Nota de la autora. Este capítulo tiene una ligera edición por reglas de la plataforma. Gracias por tu comprensión.